Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina, donde reviso algún artículo o algunas guías. Trato de hacer un resumen y presentarles los datos más importantes de ustedes, así como las gráficas o tablas más representativas y dejarles las conclusiones a su mejor consideración. El día de hoy me encontré con un artículo que nos habla sobre los inhibidores de SGLT2 en aquellos pacientes que tienen diabetes y que tienen MASLD. ¿Qué significa MASLD? Es lo que comúnmente se conocía o anteriormente se conocía como NAFLD, es decir, enfermedad hepática esteatótica asociada a disfunción metabólica. Ya saben que este año se cambiaron las definiciones o las nomenclaturas, por lo menos, de esta patología, o ya se conoce como MASLD. Entonces, este artículo viene a unirse a toda esa evidencia que estamos teniendo de los SGLT2 y las múltiples bondades que se están presentando en los pacientes que tienen diabetes tipo 2, sobre todo por su efecto cardioprotector, sus efectos renoprotectores, toda esta evidencia que está saliendo sobre el medicamento de los SGLT2 en los pacientes diabéticos tipo 2 y que vino a revolucionar el tratamiento de los pacientes diabéticos, poniéndose en una escala bastante alta sobre opciones de tratamiento en este tipo de pacientes. Entonces, aparte de todas esas bondades que se está encontrando con este medicamento, aparte tiene bondades a nivel hepático, pues bueno, eso es lo que tratan de abordar los pacientes, los autores de este estudio. A manera de introducción, la enfermedad de hígado graso asociada a disfunción metabólica es la principal causa de enfermedad crónica y sobre todo de consulta. Es una causa muy común de consulta y afecta aproximadamente al 25% de la población mundial. Es decir, una gran cantidad de personas, una gran cantidad de pacientes van a tener este tipo de problema. Y los diabéticos no son una excepción. Se estima que aproximadamente el 55% de los diabéticos van a tener asociada este problema hepático. Y obviamente estos pacientes pues tienen un riesgo de desarrollar, nosotros sabemos la evolución natural de la enfermedad. Si no tienen un tratamiento, si no hay cambios en los estilos de vida, pues esta va a desarrollar fibrosis, cirrosis y en algún porcentaje de pacientes incluso puede generar cáncer, ¿no? Aunque los pacientes con esta condición hepática y diabetes tipo 2 se benefician con algunos antidiabéticos orales, la verdad es que no hay una recomendación específica en alguna guía o datos suficientemente importantes de estudios que nos hablen cuál de estos antidiabéticos orales es mejor para el tratamiento de esta población en específico. Diabéticos tipo 2 con MASLD, no existe un antidiabético específico y que nos recomienden sobre cualquier otro. Entonces, de ahí que estos autores hicieron una investigación y analizaron a los pacientes con diabetes tipo 2 y esta condición y que se estuvieran tomando diferentes tipos de antidiabéticos orales. El artículo se publicó en febrero del 2024, es bastante reciente, en el JAMA, en Medicina Interna del JAMA, y se denominó resultados de varias clases de fármacos antidiabéticos orales en la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Los autores, Hank y colaboradores, realizaron este estudio de corte intervencionista retrospectivo no aleatorizado que utilizó la base de datos nacional de información de salud de Corea, en donde se involucró a los pacientes que tenían diabetes tipo 2 y MASLD concomitante, es decir, que tuvieran las dos condiciones. ¿Cuál fue la metodología? Se incluyeron en el estudio 80,000 personas. La verdad es que es un número bastante considerable, con una edad media de 59 años, con diabetes y con presunta MASLD. Y estos investigadores examinaron las asociaciones entre los resultados relacionados con el hígado y el uso de diversos fármacos orales para el tratamiento de diabetes, además de la metformina. La metformina la tomaban todos los pacientes. ¿Cómo se calculó o cómo sabíamos que los pacientes tenían MASLD? Los autores realizaron el índice de hígado graso. Este índice de hígado graso es una puntuación que se calcula con base al índice de masa corporal, la circunferencia de la cintura, los triglicéridos y los niveles de GGT. Es bastante buena esta puntuación, va del 0 al 100. Entre más puntuación tenga, entre más cercana al 100, pues es más probabilidad de que el paciente tenga esta condición, MASLD. Y se incluyeron aquellos pacientes que utilizaban inhibidores del cotransportador de sodio glucosa 2 o inhibidores o ISGLT2, tiazolidine-dionás, inhibidores de dipeptilpeptidasa 4 o DPP4 o sulfonilureas. Cada uno combinado con metformina, les repito, todos estaban tomando metformina más alguno de estos antidiabéticos orales y que por lo menos lo tomaban durante el 80% o más de 90 días consecutivos. ¿Cuáles eran los objetivos o qué era lo que estaban buscando los autores con este estudio? Los resultados principales fueron
qué antidiabético oral provocaba mayor regresión de la condición hepática y obviamente mediante el índice de hígado graso se hacía esta medición no solamente al inicio del estudio, sino que con este índice se hacía el seguimiento de los pacientes, se les dio un seguimiento en promedio de 2.6 años y aparte como segundo objetivo el resultado compuesto relacionado con el hígado, es decir, qué antidiabético oral provocaba menos hospitalizaciones relacionadas con el hígado, menos mortalidad relacionada con el hígado, menos trasplantes hepáticos y menos carcinoma hepatocelular. Casi todos los pacientes, también todos los pacientes que se incluyeron en el estudio tenían un ILH, un índice de hígado graso, por lo menos de 60 o por arriba de 60, además de la toma de metformina. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvieron los autores? Después de una mediana de 2.6 años de seguimiento, de los 80,000 pacientes que se incluyeron, 4,100 tuvieron puntuaciones de ILH por debajo de 30. Y esto ya se considera representativo de que tuvieron una regresión del problema hepático. Es decir, por lo menos 4,100 de esos 80,000 tuvieron regresión del problema hepático. ¿Y cuáles fueron o cómo se dividieron de acuerdo a los antidiabéticos orales que estaban tomando? Fueron 499 pacientes que estaban tomando SGLT2, es decir, el 12.2%, 143 pacientes que estaban con tiazolidinedionas, es decir, el 3.5%, 2,947 pacientes que estaban tomando DPP4, es decir, el 71.8%, y finalmente 513 pacientes que estaban tomando sulfonilureas, es decir, el 12.5%. Del análisis ajustado, es decir, qué medicamento fue mejor o qué antidiabético fue mejor, aquí se hicieron una comparación contra sulfonilureas. Por ejemplo, los inhibidores de SGLT2 en comparación con las sulfonilureas tenían más probabilidades de tener una regresión del problema hepático, hasta el 99%, es decir, con un odds ratio de 1.99. Aquellos pacientes que estaban tomando tiazolidinedionas tenían una posibilidad de regresión del problema hepático un 70% en comparación con sulfonilureas. Los pacientes que estaban tomando DPP4 tenían hasta el 45% de posibilidades de tener una regresión del problema hepático, les vuelvo a repetir, en comparación con sulfonilureas. Esta es una gráfica que más o menos también nos expone los resultados de esto que les estoy comentando, de la regresión que tuvieron del problema del MASLD. Además de la regresión de este problema, o sea, de la regresión del hígado graso, fue significativamente más probable que con los inhibidores de SGLT2 que con las tiazolidinedionas y los inhibidores de DP4. Aquí se hicieron una comparación de los SGLT2, por ejemplo, contra los DPP4. Los SGLT2 tuvieron unos radio de 1.45, es decir, fueron mejores en comparación con los DPP4 y fueron mejores en comparación con las tiazolidinedionas, que tuvieron un odds radio de 1.4. Es decir, el SGLT2 no solamente fue mejor que la sulfonilurea, sino que también en comparación con los DPP4 fue mejor y contra las tiazolidinedionas fue mejor, o por lo menos tuvo más posibilidades de regresión del problema hepático en comparación de los otros antidiabéticos orales. Además, solo los inhibidores de SGLT2 se asociaron con un menor riesgo de un compuesto de resultados hepáticos adversos. ¿Se acuerdan que no solamente estaban midiendo sobre quién tenía una regresión o quién presentaba mejor una regresión del problema de hepático, sino también que tuvieran por ejemplo, menor hospitalización relacionada con el hígado, menor muerte relacionada con el hígado, menor trasplante hepático y menor cáncer de hígado? De todos los 4 antidiabéticos orales, el SGLT2 fue el único que tuvo un menor riesgo de presentar cualquiera de estas condiciones, sobre todo y en comparación con la sulfonilurea. Entonces, con estos resultados, ¿cuáles fueron las conclusiones de los autores? Con estos resultados que nos están presentando. Se los leo de manera textual cuáles fueron las conclusiones. Los resultados de este estudio de corte sugieren que los médicos pueden inclinarse por recetar inhibidores de SGLT2 como antidiabético oral preferido para personas con enfermedad hepática esteatótica asociada a disfunción metabólica y diabetes tipo 2, considerando sus posibles beneficios en la regresión de esta condición y la menor incidencia de resultados adversos relacionadas con el hígado. Este estudio observacional debería impulsar futuras investigaciones para determinar si las prácticas de prescripción podrían merecer una reevaluación. Entonces, miren, a manera de opinión personal, o sea, ¿qué es lo que nos están diciendo este artículo? ¿Qué significan estos resultados que estamos obteniendo?
Lo están comentando que muy probablemente los SGLT2 también tengan cierto beneficio a nivel hepático, que este problema de MASLD tenga una regresión y que tenga beneficios hepáticos en general, menor hospitalización, menor mortalidad y demás. Sin embargo, hay que tomar en cuenta las características del estudio. El estudio es observacional, es retrospectivo, no hay intervención, no es aleatorizado. Dentro del poder estadístico que tiene este tipo de estudios, pues no es el mejor. Tiene muchas limitantes. Los resultados habrá que tomarlos pues, con reserva, habrá que esperar estudios más grandes, prospectivos, pero sobre todo, y algo que me interesa mucho, en este estudio no se metieron a los GLP-1. Los GLP-1, por el simple hecho del beneficio de la pérdida de peso, también puede tener un impacto muy importante y directo sobre esta condición hepática, sobre la disfunción o sobre la esteatosis por disfunción metabólica. Habrá que esperar más estudios, habrá que esperar más resultados, incluyendo un GLP-1 y con un mejor poder estadístico, es decir, estudios mucho mejor realizados. Nos viene a dar la pauta, digo, los resultados ahí están, nos viene a dar la pauta de que si tenemos la opción de iniciar cualquier tipo de antidiabético, pues quizá podamos optar por un SGLT2 en lo que tenemos más resultados, un SGLT2 o un GLP-1, ahí estarán las opciones, pero creo que habrá que esperar los resultados de más estudios. Todo parece indicar que vamos a tener muchos beneficios del SGLT2, no solamente renales, cardiovasculares, para control de la diabetes. Es muy probable que como extra lleguemos a tener ciertos beneficios hepáticos. A lo mejor no sean tan importantes como un GLP-1, habrá que esperar los estudios, pero es un extra, es un plus que nos va a dar los SGLT2. Ya tenemos un diabético que tiene pues, un riesgo cardiovascular, que tiene riesgo de daño renal y aparte tiene problemas hepáticos, pues el SGLT2 quizá sea una muy buena opción para cardioprotección, para renoprotección y aparte y un extra, pues tendrá beneficios hepáticos. ¿Qué tantos beneficios? Habrá que esperar los resultados de más estudios. Este viene siendo la punta del iceberg de seguramente ya tuvimos estos resultados y vamos a tener muchos más estudios seguramente en comparación con un GLP-1. Y pues nada, eso sería todo. Me pareció bastante interesante, importante hablarles sobre este nuevo estudio y pues nada, espero que haya sido de su agrado y que les ayude sobre todo para su práctica clínica. Si no me siguen, síganme, déjenme un like, déjenme un comentario. Si quieren que hable de un artículo en específico, háganmelo saber en los comentarios, reviso todos y cada uno de ellos. Y pues nada, que tengan bonito día y una excelente semana.